Y para aprender a pensar, esta noche nos acompaña un profesor que lleva casi 30 años en la docencia en Benavente. En cuanto le han visto ahora en este plano general, pues le han reconocido. Nos acompaña Joaquín Posado Valdueza, que es profesor de filosofía en el Instituto Los Sauces de Benavente. Muy buenas. Sí, muy buenas, Joaquín. ¿qué tal? Encantados de tenerte hoy aquí, de que nos hayáis propuesto además este título, A pensar desde la Liga. A pensar se aprende pensando, efectivamente. Sí. Es verdad, porque no podemos engañarnos de ninguna de las maneras, porque cualquier pensamiento se desencadena precisamente de un modo automático. Generalmente todo el mundo se descubre ya pensando. Y cuando nos paramos, y yo les pregunto a veces a mis alumnos, bueno, ¿tú estás pensando ahora? Y dice, pues claro, y hace un rato también. Pero ¿estás pensando entonces todo el tiempo? Estarás agotado, porque ese gesto de estar pensando como si estuviéramos caminando todo el día o nadando todo el día, bueno, pues podemos poner la comparación. Caminamos, nadamos y lo hacemos sin pensar el paso que damos o la brazada que damos en el agua. El pensamiento viene a representarse y a ejecutarse de una manera similar, de un modo inconsciente, pero precisamente por ejecutarse de un modo, diríamos, automático, a veces nos equivocamos y a veces entramos en vicios, en círculos viciosos, como se suele decir, y tenemos pensamientos que precisamente no nos ayudan nada a ser felices. Por eso yo creo que se puede aprender a pensar, lo mismo que se puede aprender a caminar. Las modelos lo hacen para pasar modelos vestidos en la pasarela. Podemos aprender a dar brazadas y nadar mejor. Lo mismo que podemos aprender a masticar y lo hacemos sin pensar, ahora muerdo de un lado, ahora muerdo del otro. Por tanto, se puede aprender a pensar y eso ha de hacerse pensando, sin duda alguna. De ahí el título, yo creo que es bastante evidente. Efectivamente, bueno, es algo que viene solo, pero después se complica un poquito la cosa y según cómo pensemos, pues eso nos puede llevar a cosas muy buenas o no tan buenas. Si podemos ejercitar este pensamiento para la crítica también, pero para gestionar nuestras emociones, nuestra vida en definitiva, diaria, pues nos va a ir seguro muchísimo mejor. Muchísimo mejor. ¿Por dónde empezamos aprendiendo a pensar en algo que, como dices, nos descubrimos de repente ya pensando cuando somos pequeños, a partir de una edad? Bueno, de entrada, antes de nada, yo quería comenzar agradeciendo que una cadena como la vuestra tenga un servicio como el que estáis teniendo y prestando a los televidentes y a todos los que a través de YouTube pueden acceder a los programas. Me parece que estáis prestando un servicio maravilloso. La Liga de la Educación os facilita pues estas personas. Yo estoy aquí precisamente gracias a la Liga y a personas como Pilar o Jaime, que hacen un trabajo admirable para que no solo las familias, cualquier telespectador, cualquier persona, pertenezca o no al mundo de la educación, pertenezca o no a las diferentes facetas que se tocan aquí, pero creo que a todo el mundo interesa precisamente que un aspecto como el que hoy estamos tratando, el pensamiento, pues pueda ser al menos puesto en cuestión, que seamos capaces de reflexionar y ver que en efecto, si podemos aprender a masticar despacio, muchas veces para después hacer la predigestión y no tener problemas con la digestión posterior, pues también podremos aprender a pensar. ¿Cómo hacemos? Pues si nos atenemos a ese proceso, como tú comentabas, ¿desde cuándo estamos planteándonos mejorar este pensamiento? Pues mira, los niños cuando van a infantil, que van con 3 años al colegio, a sus aulas de infantil, desde luego ya están pensando. Cuando un niño le llama al vecino tonto o cuando le dice que no le deja su lápiz o su pintura, el niño está teniendo procesos de pensamiento que se ejecutan de un modo inconsciente como en los adultos. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo ayudar precisamente a que estos niños
cuando tienen un comportamiento que puede molestar al compañero, que puede enturbiar o impedir el desarrollo normal, pues de una charla o de la escucha de un cuento. ¿Qué podemos decirles para que se paren a reflexionar, a pensar sobre su propio pensamiento? Mirad, hay en todo proceso de pensamiento, hay un momento en el que si alguien te dice, para, ¿qué has hecho? Tú inmediatamente, el niño inmediatamente va a darse cuenta que quizás algo de lo que ha hecho o dicho no estuvo bien. Algunas veces, y esto seguramente lo has pasado tú, Eva, porque eres muy joven, y es posible que tuvieras ya maestras de infantil y de primaria que tenían un lugar o una mesa o una silla o un sillón que le llamaban el rincón de pensar o algo similar. Sí. Bueno, ¿qué hace ese niño cuando le dicen, mira Miguel, te has portado mal, tienes que ir a pensar qué has podido hacer mal y por qué lo has hecho? Bueno, ahí estamos ya poniendo uno de los cimientos que pueden dar lugar a la toma de conciencia del propio pensamiento, porque sin duda alguna el pensamiento necesita de ser contrastado. Tú pasas por ese sillón de pensar, te das cuenta que algo no funcionó y después la maestra te lleva a que tú les cuentes a los compañeros por qué hiciste lo que hiciste y en qué podías estar equivocado y en qué no. En definitiva, tú sometes tu pensamiento al parecer de los demás, de los compañeros. En definitiva, el pensamiento de ese niño empieza a mejorar cuando se contrasta y se enfrenta al de los demás, porque esa maestra va a darle su opinión al respecto de lo que hizo, pero también suelen participar, deben participar el resto de los niños de su edad, para que vean que el pensamiento también lo están teniendo ellos y ellos también están valorando, están enjuiciando el pensamiento de ese niño que se ha visto sorprendido en una falta o en algo que tenían regulado que no debía hacerse. Por tanto, no lo olvidemos, aprender se aprende pensando y siempre en comunidad, con los demás, porque no tiene que decirte la maestra lo que tienes que pensar. La maestra no te va a decir, tienes que pensar sobre tu papá o sobre tu mamá o sobre tus amigos esto, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque seguramente sea un error, seguramente el niño acabe defendiéndose y viendo otros ejemplos y optando por otra cosa, pero si el pensamiento surge de dentro de sí mismo, todavía recuerdo cuando hablamos en las clases de filosofía del filósofo Sócrates. Sócrates decía que toda filosofía, todo saber, comienza dentro de cada uno de nosotros, dentro de uno mismo. El conócete a ti mismo socrático, ese método de la mayéutica que a través de las preguntas que iba haciendo el maestro, los discípulos iban sacando de sí mismo la respuesta pertinente, la respuesta que valía. Pero si el saber no sale de dentro de uno mismo, si viene impuesto desde fuera, generalmente no prende, no sirve, se olvida y no es un buen aprendizaje. Es como si sembráramos y dijéramos, bueno, pues hemos echado la semilla en el campo, pero esa semilla, ¿cuándo se convierte en plantas, en trigo, en cebada? ¿Cuándo germina? Cuando se dan las condiciones para que germine. Si hay humedad, si hay calor. Si ha caído en el camino, esa semilla se va a perder. Por tanto, para que germine ese buen pensamiento, ha de salir de dentro de uno mismo. Y eso hay que procurarlo, hay que ayudar para que la maestra, para que esa comunidad con el resto de alumnos ayuden a que cada uno aprenda a pensar por sí mismo, sin duda. Aprende ese chico o esa chica que se va, ese niño, estamos hablando de niños, que se va al rincón de pensar, pero en este ejercicio aprenden todos, lecciones muy importantes, todos a la vez, y además, pues efectivamente, cuando uno hace,
aprende. Cuando uno está haciendo, aprende. En este caso, estamos pensando para aprender a pensar. Hay una cosa que me da miedo, Eva. Hay que tener cuidado, porque si los alumnos asocian rincón de pensar con castigo, pensar no puede ser asimilado nunca a algo peyorativo, algo malo. Es bueno que siempre tenga su contrapartida, conlleve una satisfacción para ese niño, para ese pequeñito que se encuentra en la zozobra de tener ahora que verse castigado a pensar. Pensar, yo creo que tiene que ser siempre reforzado con premio, y el premio mejor es reconocerle a ese niño o a esa niña que ha sido capaz de darse cuenta qué es lo que debe hacer, qué es lo que procede que haga. Y eso siempre es muy satisfactorio. Hay una cosa también que me importa mucho, sobre todo porque, ya que nuestra sección en este programa tan interesante tiene que ver sobre todo con una escuela de padres, es que uno de los aprendizajes fundamentales de cualquier pensamiento, de cualquier toma de conciencia del niño en casa, incluso del adolescente, es que el padre y la madre tengan que tener presente que el aprendizaje fundamental en toda la infancia es por imitación. Y cuando los niños pueden ver buenos ejemplos en el aula, con su maestra, con su maestro, pueden trabajar en el colegio o en el instituto diferentes estrategias en diferentes asignaturas, pero hay que tener muchísima atención, muchísimo cuidado, porque generalmente fija una forma de entender el mundo, de comprenderlo, de explicarlo, en definitiva, de pensarlo, la imitación. Y si los chicos tienen algunos ejemplos en su casa que precisamente no son todo lo abiertos y edificantes que debieran, los padres deben de evitarlo en lo posible. Esas desavenencias que a veces se producen inevitablemente en la familia deben de al menos ser explicadas, al menos tienen que ser, por así decir, descodificadas, para que ese niño pueda, por así decir, asimilar, pueda pensar sobre ello sin fijar a veces miedos, a veces temores o a veces ideas que podrían hacerle daño después. Pues muy importante, ¿eh? Ya hemos sacado varias cosas, por imitación, eso que siempre decimos que ves reflejado en los pequeños, cosas que ni siquiera te has dado cuenta que a veces haces y te das cuenta cuando lo hacen ellos, esto hay que tenerlo muy presente, cuando hay desavenencias, como decías, pues tratarles de explicar también en su lenguaje y adaptado a sus edades, pues qué es lo que ha pasado, ¿no? Para que ellos tengan herramientas para construir ese pensamiento. Rincón de pensar, que no sea peyorativo, en las aulas también supongo que en casa, por supuesto, este ejercicio, pero vamos a avanzar de edad, Joaquín, porque si no, no nos va a dar tiempo. Vamos a irnos a la edad más o menos de primaria. ¿Qué peldaño añadimos ahí para seguir desarrollando de forma correcta el pensamiento? Es posible que, lo leí hace poco en un texto precioso de Wagensberg, es un pensador sobre la educación, sobre la ciencia, sobre filosofía de la ciencia, catedrático en Barcelona, un libro titulado Sobre la creatividad, que hablaba de que uno de los factores fundamentales que se ha olvidado mucho además en nuestro sistema educativo y que contribuye más a mejorar la calidad del pensamiento es la conversación. La conversación es clave, es fundamental. En primaria ya empiezan a darse clases a veces demasiado unidireccionales. El maestro o la maestra en la clase de matemáticas, lógicamente, ha de explicar el tema en el que estén trabajando y el alumno escucha, el niño o la niña a veces pregunta lo que no entiende, pero se dan momentos en los cuales el discurso, la exposición se queda sin receptores. ¿Por qué? Porque el niño no puede atender demasiados minutos sin una pausa o sin algún ejemplo de enganche con él. De ahí que sería muy bueno que en las aulas de primaria, por supuesto también de secundaria, intentáramos establecer constantes controles acerca de
esa atención, de ese diálogo que se produce, aunque realmente esté hablando casi siempre la maestra, pero tiene que tener a los alumnos y alumnas como interlocutores permanentes. Esa interacción. Esa interacción es fundamental, porque si no nos daremos muchas veces cuenta que se han perdido. Hay veces que en matemáticas sobre todo, o incluso en lenguas, cuando estamos estudiando las partes de la oración o cualquiera de los otros aspectos que se estudian en ella, que los chicos como que tuvieran falta de bases, te dice, ¿qué pasó? Pues que aquel día no atendió. Bueno, no es posible que se nos escapen aspectos como estos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener siempre esa conversación con ellos. La mejor forma de hacerlo siempre es encontrar un buen ejemplo que tenga que ver con su vida, que tenga que ver con la práctica diaria, si estamos contando, si estamos multiplicando, si estamos haciendo un problema del cálculo que sea. Tenemos que encontrar ese buen ejemplo que tenga que ver con su propia vida, con el propio pensamiento que él asimila, que él usa a diario, para que establezcamos siempre un contacto permanente. Y precisamente en ese contacto yo llevo, como te decía, este año cumplo 30 años ya de docencia, y desde hace más de 20 mis clases, todas, tanto en la ESO como en bachillerato, se producen en círculo, se dan en círculo. Hay veces que tenemos dificultades, como este año, donde tengo 3 grupos de primero de bachillerato de 29 alumnos y uno de 26, imagínate. Verdaderamente una barbaridad. Aún así todo, me he procurado que me asignaran aulas grandes y ponemos las mesas en círculo. Intentamos siempre que lo que pase, nos pase a todos. Que no haya la mitad de la clase en su deriva particular. Si encima, como ahora ya todos los adolescentes y bastantes niños llevan el móvil en el bolsillo o en la cartera, pues a veces están pendientes de señales de todo tipo o de vibraciones extrañas que les hacen estar en el hiperuránio platónico y no en lo que estamos. Por eso, si la clase se produce en círculo, aunque cueste al principio gestionar esas normas para el mismo, cuando se tienen ya perfectamente integradas, cuando todos los que participan en el círculo saben a qué se exponen, saben cuáles son las reglas del juego, siempre se aprovecha muchísimo más el tiempo. No tienes que estar permanentemente pendiente del silencio, porque la propia presencia, el propio mirarse a la cara, verse los ojos, permite que ellos se autoimpongan cierta disciplina, porque alguno que hace demasiado el tonto acaba puesto en el medio del círculo y entonces sí que se siente ridículo, ¿no? Y no quieren pasar por ahí. Por tanto, es fundamental ese pensamiento, esa pregunta, esa conversación que se produce. Si se produce en la comunidad, en el grupo completo, los demás se verán, digamos, afectados, se verán también llamados a preguntar ellos, a intervenir. Hay disciplinas más proclives al debate. Lógicamente, en ese caso, en esas asignaturas o en esos momentos, los chicos contrastan más su parecer. Bueno, lo mejor es que lo hagan muy a menudo, que el debate que se establezca entre ellos propicie su intervención y se ayuden a incorporar a su pensamiento lo que dice ese chico que ellos consideran huraño, empollón y un poco raro. Resulta que ese niño, que a veces camina solo en el patio, en el recreo, resulta que ha dicho una cosa inesperada, incluso fascinante. Bueno, ¿qué mundo tiene que yo no sabía o que nosotros no sabíamos? Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Este es el tema. Se abre la puerta. Este es el tema. Se caen muchos prejuicios, muchos estereotipos que los propios niños ya tienen, porque todos somos dados realmente a tenerlos, ¿no? Sí. Cuando vemos a alguien con un determinado gesto, rápidamente tratamos de encasillarlo, ¿no? Necesitamos clasificarlo, y los niños más, si cabe, ¿no? Bueno, pues esa comunidad, esa participación rompe también esas barreras, a veces invisibles, pero muy presentes en las relaciones entre los niños.
Joaquín, nos quedan muy pocos minutos. Queríamos abordar otros dos temas. Hablábamos de niños de primaria, también ya avanzábamos esto, Algo lo de ampliábamos a secundaria, sí. Secundaria y bachillerato, ya son edades, sobre todo en bachillerato, ya mucho más conscientes. En bachillerato ya hablamos de preadultos, ya tienen otra forma de pensar, y aquí yo creo que llega una parte fundamental, que es la crítica. Sí, no solo aprender a pensar, sino que claro, lo hagan... conseguir un pensamiento, digamos, autogestionado, ¿no? Que se autochequee, que se autoevalúe, porque generalmente esperan que se les corrija, que se les enseñe. Bueno, hay que procurar que en estos niveles ya, en las clases de filosofía o de historia de la filosofía, las pocas que nos están dejando, que ya nos quedan francamente pocas, intentamos que ellos, cuando debatimos sobre Nietzsche y su pensamiento, por ejemplo, traten de contrastarlo con su forma de concebirlo. Nietzsche es un autor muy crítico con la moral tradicional, con el cristianismo y demás, y yo pretendo siempre que ellos contrasten su propio pensamiento con un pensamiento tan asentado, tan sistematizado, como puede ser el de Nietzsche, como puede ser el de Kant o cualquier otro autor de la historia de la filosofía. Siempre estamos encontrando que el debate que surge al hilo de los temas, debe ser relacionado con algo que les pasa. Estábamos estudiando precisamente estos días cómo se organiza un Estado en filosofía de primero de bachillerato, qué leyes son más pertinentes, cuáles son más impertinentes, y una niña llevó a la clase la noticia de que en el estado de Arkansas se ejecutarían 8 prisioneros en la silla eléctrica. No, querían o tenían decidido que sería mediante una inyección letal, pero que serían ejecutados rápido porque caducaban algunas de las sustancias de esas inyecciones letales. Algo verdaderamente asombroso, una noticia con muchos sesgos e interpretaciones. Yo pensé que era el momento propicio de que ellos pensaran en común sobre qué idea tenían acerca de la pena de muerte, pros y contras. Y la verdad es que surgió un debate muy interesante en el que se acaloran, a menudo se olvidan de las reglas de pedir la palabra, de escuchar al otro, pero siempre es mejor esto, es mejor que todos nos miremos y decimos: por favor, no nos estamos escuchando. Está bien que queráis hablar, pero tenemos que hacerlo por orden, porque si no, no producimos nada. Ni mejoraremos nuestro propio pensamiento, que seguramente esté equivocado, porque muchos tienen ya tan asentado ese pensamiento que tiene más que ver con lo visceral, con lo emocionalmente radical. Ese es un violador. Hay la silla eléctrica lo más rápidamente posible, o que le pongan la inyección letal, por supuesto. Bueno, digo, ¿podemos parar a pensar un momento qué vida vivió ese hombre? ¿En qué familia se crió ese niño que antes de ser adulto lo fue? ¿Qué familia se ocupó de él? ¿Qué madre tuvo? ¿Qué padre? ¿Qué adolescencia? A lo mejor podemos entender por qué es un enfermo con esa tara. A lo mejor podemos entender muchas de las situaciones que propician actitudes tan terribles, contrastándolas y sometiéndonos a preguntas, que esa es otra cuestión clave. Que sean capaces de hacer buenas preguntas en ese círculo. Y se fuerza esto. Sí. Esas buenas preguntas van a ser un enganche, un asidero que nos va a permitir llegar a sitios a veces insospechados. Ellos mismos se sorprenden a veces con algunas buenas preguntas que hacen, de tal manera que exploramos en rincones muy a menudo que quedan ocultos, ¿no? Por eso me parece muy importante lo de las preguntas. Y hay una cosa que antes hemos comentado de pasada y que me importa muchísimo. Es fundamental que gestionemos, tanto en la familia como en los centros escolares, el uso de las pantallas, el uso de los móviles. Estoy preocupado porque estoy detectando cambios de actitud y también cambios de enfrentarse con el propio pensamiento debido a la influencia que tiene en ellos el móvil, las redes sociales y el uso que hacen del mismo. No han tenido entrenamiento, no hemos sido capaces de ayudarles a relacionarse con un terminal tan peligroso. Lo digo sinceramente, a padres, madres
educadores y todas las personas que nos puedan escuchar y ver. El uso de los móviles debe de ser modificado, debe de ser enseñado a los más pequeños. Si no somos capaces de ayudarles a cómo gestionar el tiempo que dedican a las pantallas, nos encontraremos dentro de unos años con algunos problemas muy graves. Ya se están detectando algunas patologías, ya sabemos de una madre que dijo que su hija pasaba 16 horas al día enganchada al WhatsApp y nos hemos quedado atónitos. Párese usted, madre, y observe un poquito más detenidamente cuánto tiempo ha pasado su hijo o su hija pendiente del móvil en las últimas 24 horas. Si es fin de semana, póngase atenta, el doble que a diario. Hice una pregunta a comenzar el curso en primero de bachillerato. Quise que fueran sinceros y me entregaron sus papelitos sin nombres y apellidos. La media de uso de las redes sociales y del móvil en primero de bachillerato en mi instituto es de 3 horas y media por la tarde, solo por la tarde. Y pónganse a pensarlo, 3 horas y media de su tiempo están pendientes del móvil. Esto es una asignatura que se nos ha colado, ¿no?, en la vida y que hay que aprender pendiente. Exactamente, porque ha llegado como de repente para todos, incluso nosotros, los adultos, también tenemos que pensarlo y también tenemos que gestionar esto, así que con más razón para los peques que estamos diciendo que actúan además por imitación, así que primero la revisión nuestra y después la de ellos. Joaquín, no tenemos tiempo para más, de hecho nos hemos extendido muchísimo, pero evidentemente teníamos muchas ganas de conocer todo esto que nos has contado. Los móviles, hablábamos la semana pasada, las redes sociales, las edades más o menos para empezar y de qué manera lo hemos tratado aquí, pues bien, más hincapié todavía en esa gestión del tiempo para usarlos, y ya lo ven, poco a poco, todos los consejos que nos ha dado muy de forma académica Joaquín, pues lo trasladamos también a la familia, esas conversaciones, ese debate, todos esos valores que también podemos fomentar desde casa. Joaquín, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer para mí también.